Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Maite Lovers, joyas artesanales. Gracias por estar aquí. Quiero agradecerles a mis bellas que me envían esas fotos preciosas, hermosas. No se imaginan qué feliz me siento cuando yo recibo esas imágenes de esas bellezas que ustedes hacen. Wow, muero de amor cuando recibo esas fotos. Dios mío, qué belleza que ustedes implementan en sus accesorios. Qué belleza esa que ustedes pueden agregar a sus accesorios. A veces un detallito, una cosita más, eso lo hace único. Dios mío, qué espectacular. Bueno, también quiero agradecerles a los suscriptores, a los nuevos que se han ido agregando al canal. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Yo espero poder seguirles compartiendo por aquí mis conocimientos, siempre con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, gracias, de verdad que sí, estoy completamente agradecida también con los miembros del canal, los de nivel de principiante, avanzado, lealtad. Gracias a los que se han ido manteniendo y a los nuevos que se han ido agregando aquí a esta comunidad. De verdad que estoy completamente agradecida. Y bueno, los diseños de hoy son muy fáciles. Vamos a empezar con el que tiene un poquito más de complejidad, pero es fácil. Vean, aquí este coiling mide 8 centímetros. Yo ya les he enseñado en los videos anteriores cómo utilizar la herramienta de hacer coilingismo. Entonces, aquí yo realicé 8 centímetros de coiling con alambre número 22 entorchado, ¿ok? Pero si no tienes alambre número 22 entorchado, vas a entorchar 4 metros de alambre para los dos pares. Son 4 metros de alambre número 24 entorchado. Entonces te va a sobrar un chin nada más, eso lo guardas. Y aquí tengo alambre que me sobró de los rollos. Tengo un alambre liso. Este es un tramo de alambre. Yo les voy a decir cuánto mide. Yo estoy calculando que esto, bueno, me va a dar para eso, para esta primera base que vamos a hacer. Aquí hay 19 centímetros de alambre. Entonces sí me va a dar, hasta me va a sobrar, creo. Vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a realizar es la base, ¿verdad? Vamos a tomar nuestra pinza cónica y nos vamos a colocar como a centímetro y un chin más, haciendo haciendo como que vamos a hacer un espiral, así, ¿verdad? Una vez que estamos aquí, que hicimos ese loop, vamos a introducir. Si ustedes lo hacen desde el rollo, yo trabajo desde el rollo siempre. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar esta herramienta, primero lo que van a hacer es ingresar el coiling al rollo de alambre y luego van a hacer el loop para empezar a hacer el trabajo, y ya lo cortamos cuando ya hayamos concluido, ¿ok? Entonces esa es mi recomendación. Yo, porque aquí tenía este alambre, tenía que ocuparlo, ¿verdad? Era un sobrante y tengo que ocuparlo. Entonces aquí vamos a hacer un espiral. Entonces esa parte que nosotros esto es lo que va a ser el pin, ¿no? de la herramienta. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir enrollando de manera que vamos a ir ejerciendo presión para que el coiling no se nos salga de la pieza. Entonces, y vamos a hacer esto. Vamos a tomar aquí tomando nuestro espiral y ejerciendo la presión desde acá. Entonces, una vez que estoy aquí, voy a tomar mi herramienta, ya sea plana o de silicón, que es la mejor, de silicón, para que no se dañe nuestro alambre. Vamos a hacer esto. Vamos a enderezar el pin. Ok, lo enderezamos así, de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer el alambre hacia acá. Vamos a hacer lo que es a enrollar este alambre al pin, así. Aquí estamos lo que es como asegurando bien ese pin, como poniéndolo
o colocándolo más firme, ¿no? Así que nos quede un poquito así como más firme, más justo. O, ¿cómo se podría decir? Que nos quede más fuerte, ¿verdad? Entonces aquí terminamos de enrollar este alambre. Vamos a quedar así. Tenemos que tratar de quedar lo más juntito posible esta pieza, lo que es el espiral, que nos quede lo más pegadito posible, que no nos quede tan separado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a traernos y aquí vamos a cortar. Vamos a cortar, dejar lo que es la puntita, tiene que quedarnos dentro de ahí de la argollita. Cuando les digo de ahí de la argollita, es que cuando hacemos el circulito, esto tenemos que llevarlo bien pegadito al pin y cortar ahí. Entonces, una vez que tenemos eso, con nuestra pinza de punta fina vamos a bajar esa puntita del alambre y bajarla al circulito que quede dentro del circulito para que no quede estorbando a la hora de que la persona o nosotros nos coloquemos el arete. Entonces quedamos así, perfeccionamos, enderezamos el pin con nuestra pinza y listo. Miren nada más, qué belleza. Entonces quedamos así. Así nos tiene que quedar el otro que vamos a realizar. Entonces, de la misma forma. Miren, aquí con la técnica de espejo, tiene que quedar de el mismo lado también ¿ya miraron? Encontrarse. Si no te quedó así, bueno, tampoco te estreses mucho porque la verdad que el diseño no amerita tanto que sea la técnica de espejo, pero bueno, yo trato de que me quede así, ¿verdad? Si a ustedes les queda así, como lo pueden hacer con la técnica de espejo, perfecto. Lo van a trabajar el espiral desde aquí. Cuando sea, van a trabajar con la pinza desde acá. Colocan y hacen desde acá la espiral. Y cuando sea el izquierdo, entonces trabajan desde acá con la pinza. ¿Ok? Espero pues me haya sido yo explícita en este tema. Entonces quedamos así y comparamos que esté lo más parecido posible. Entonces lo que vamos a hacer es en este color. Miren el otro color, qué bellísimo está. Esta combinación de blanco con dorado. Qué espectáculo. Y miren este otro espiral. Como lo iba a dejar así, este otro diseño es solito, ¿verdad? Entonces cuando sea solito es la misma técnica. Como pueden ver, la misma técnica. Terminamos en circulito y la puntita del alambre termina en el círculo. Entonces es la misma técnica, nada más que este es más chiquito porque va a ser un tupito pequeñito. Ya estos son un poquito más grandes y este es del mismo tamaño de este. Entonces estos son los diseños, los modelos que yo les traigo hoy. Entonces vean, este aquí. Miren qué belleza. Y este otro también es el otro diseño que les voy a traer hoy. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 diseños que vamos a realizar el día de hoy. Miren, este otro también lo pueden, esta es otra idea también que les traigo cómo realizar, o sea que son 1, 2, 3, 4, 5 modelos, 5 diseños con una sola técnica. ¿Qué les parece? Con el alambre entorchado podemos implementar qué pocotón de ideas. Miren qué belleza. Entonces vamos a trabajar con que es el mismo miren qué belleza, qué cosa más bella, Dios mío. Entonces, ok, vamos a trabajar con ya hicimos el espiral, quedó que ya lo comparamos, que tiene que quedarnos bastante parecido. Entonces vamos a trabajar con una técnica que ya les voy a enseñar cómo se hace. Y este también lo podemos adornar con piedritas aquí, ya sea de una sola o con este mismo diseño podemos, la técnica de barbita, le digo yo, la técnica de barbita. Vamos a
podemos hacerlo así. Entonces ya ahorita vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Tomamos alambre 26, son 35 centímetros aproximadamente. Entonces nos vamos a ubicar en la misma altura para que nos queden con el mismo tamaño del diseño, ¿verdad? Aquí yo voy a fijar el alambre. Ay, no sé por qué me dio picazón en la garganta, me dio así como que estuviera respirando algo tóxico, no sé. Vamos a fijar aquí de esta manera. Voy a alar un poquito la puntita para que esto me quede bien fijo. Entonces voy a subir un poco, me voy a dejar un pie de amigo por acá. Dejo esta puntita por acá arriba y aquí voy a ir bajando con esto así. Entonces aquí ya quedé fija. Esta puntita de este alambre lo puedo sacar por acá, por el otro lado. Es que tengo las ventanas abiertas y bueno, no sé qué estarán haciendo los vecinos. Siento algo que me pica en la garganta. Ok, mis amores, entonces tengo estos colores aquí. Yo voy a ir intercalando los colores. Como son 9 pepitas en cada una, estos son de 1 milímetro, estos cristalitos. Entonces yo voy a ir intercalando así. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 pepitas, entonces yo coloqué intercaladas esos 3 colores. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer esto? Me ayudo aquí con mi uña para que las piedras no me queden aquí encimadas, ¿verdad? Y entro por el otro lado, me llevo el alambre y sostengo las piedras con mi dedo índice y saco aquí al ladito, coloco bien y quedo así. Ok, continuamos. Ahora quedamos por la parte del frente, entonces vuelvo nuevamente a colocar mis piedritas, que son 9. Ya miraron qué fácil es este diseño y qué lindo, precioso. Podemos implementar esta y otras ideas más en este proyecto. Entonces aquí tengo 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Y ingresamos por acá. Nos ayudamos con nuestro dedo para que las piedras no se nos encimen tanto, ¿verdad? Sino que se pueda apreciar un poco, como así, el diseño, ¿verdad? Ya miraron cómo quedó este. Entonces así mismo tenemos que ir tratando que nos quede igual. Entonces así, que no se nos encime en el diseño. ¿Ok? Entonces esta partecita de aquí siempre ir con el cuidado de que no se nos desarme. Al final tenemos que fijar estas piezas con alambre 28 para asegurarla bien y que no se nos vaya a la hora de estarnos colocando la pieza, pues se nos esté ahí como queriendo desarmar. Entonces hay que asegurar siempre las piezas con alambre 28 cuando sea este tipo de técnica.
Siempre yo les recomiendo, mis amores, que vean la mayor parte de los videos, porque yo siempre doy 10 tips. Si no escuchaste todo el video, entonces te pierdes los tips que a veces puedo darles en el transcurso del video. Entonces a veces me están preguntando, ¿y cómo tal cosa? Y tal vez yo lo dije en el video. Entonces, les recomiendo eso. No porque me convenga a mí, obviamente, claro que sí me conviene que vean todo el video, pero a ustedes les conviene también verlos por los tips y las técnicas y los atajos que les puedo dejar por acá, que les puede ser de mucha ayuda. Entonces, a veces en el comienzo del video yo digo cosas y a veces me están preguntando cosas que yo dije al inicio del video, porque tal vez lo adelantan y entonces miran nada más las partes. Yo sé que a veces ustedes saben manejar las primeras partes y entonces quizás alguna parte del diseño. Entonces yo entiendo que lo adelanten, ¿verdad? Sí, pero se pierden de algunos detalles que yo les puedo dejar por acá. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Entonces miren cómo vamos. Así vamos a ir, mis amores, sucesivamente. Esto es repetitivo. Entonces, mire, ahí tratamos de entrar al diseño ahí y continuamos con el mismo paso. Le voy a hacer la última y nos vamos a adelantar para continuar con los otros diseños, para compartírselos y no nos atrasemos solo en un solo diseño. Entonces, y pues yo ya vuelvo. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí nos ayudamos con nuestra uña y nuestro pulgar nos auxilia por atrás, aquí por la parte trasera, y aquí sostenemos y aquí nos llevamos el alambre así. Ya miraron. Entonces vamos a ir así, mis amores, y ya vuelvo cuando haya terminado, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tramitos de cristal. Ya vuelvo. Aquí, mis amores, ya estoy colocando el último. Y vamos a terminar el alambre así. Vamos a llevarlo al diseño bien. Esto se nos va a separar un poquito, entonces hay que ajustarlo, perfeccionar. Son 13, miren qué belleza, ay padre, qué cocha más linda. Entonces hay que ajustar y terminar este alambre. Así. Entonces una más. Vamos a aprovechar y a traernos, a ajustar así, a fijar la pieza. Vamos a aprovechar ese pedacito que sobró. Y aquí lo vamos a terminar. Con alambre 28 es que vamos a fijar esa pieza, ¿oyeron? Ya yo les he enseñado cómo hacerlo.
Ya les adelanté ahí un pedacito cómo hacerlo. Y el resto igual. Entonces miren cómo queda. Esto queda así fuerte. Él está fuerte. Una pieza fuerte, pero vamos a ponerla más fuerte con el alambre número 28, que ya les he enseñado yo cómo fijar las piezas en espiral en los aretes anteriores que hemos hecho. Entonces, pero miren qué belleza. Miren qué belleza esto. Entonces, ajustamos y terminamos ahí de perfeccionar cuando le coloquemos, ajustemos con el alambre número 28. Entonces, vean nada más. Miren estas dos bellezuras. Miren qué bellezas. Este es más pequeño, estos son un poquito más grandecitos. Entonces, estos son de 7 centímetros, estos espirales. Esto 8 centímetros. Este lleva 8 centímetros, 1 centímetro más grande que estos. Entonces miren qué belleza, miren cómo está por la parte de atrás. Por atrás. Así es, ese es el objetivo, mi amor, que así quedemos. Entonces vamos con el siguiente. Vamos con los siguientes, miren. Qué belleza. Entonces vamos con los siguientes diseños. El siguiente diseño que les quiero enseñar. Bueno, este no es necesario que se lo enseñe porque ya saben cómo terminarlo, ¿verdad? Entonces termina así por atrás. Así terminamos por atrás. Así que bueno, este diseño ya lo tienen porque ya lo hicimos. Lo único que hicimos fue adornarlo. Adornarlo con piedrita. Ahora vamos a realizar este. Y tenemos pendiente cómo realizarlo. Entonces aquí tengo un tramo de alambre. Bueno, el más cortito es de este. Sí. Y este es el del más largo. Entonces aquí tengo un tramo de alambre de coiling de 4 centímetros y medios. Tenemos acá. Entonces vamos a tomar nuestro alambre 18, vamos a trabajar desde el rollo y vamos a realizar la siguiente base. Nos vamos a ubicar aquí en 2, 4, 5, en el 5 y vamos a hacer esta base. Entonces esta base, vamos a ver. No es muy grande. La 5 es en el siguiente, es en este. Vamos a bajarnos en el 4. Entonces vamos a ajustar bien y de ahí no nos vamos a mover. La vamos a dejar hasta aquí, en el 4. ¿Ok? Entonces yo hago mis pruebas así. Entonces no puede quedar tan apretada, sino que pase tu pieza. Si va a ser de esta que vas a poner y si va a ser redondita, entonces igual la misma técnica vas a utilizar. Entonces, ahora que estamos aquí, voy a alisar. Vamos a alisar. Y este alambre me lo voy a traer un poquito hacia abajo, así. Voy a enderezar, así. Me voy a traer el alambre aquí y aliso. Enderezo. Entonces, una vez que estoy aquí, voy a tomar mi pinza de silicón. Voy a tomar, o ya sea cualquier otra pinza, y voy a enderezar el alambre, aliso. Y ahora voy a cortar a centímetro y un chin más. Después vamos a perfeccionar ese pin. Entonces este es el pin, esta es la base que hemos realizado. Aquí voy a perfeccionar, voy a bajar esta puntita con mi pinza de punta fina. Y vamos a hacer lo siguiente, mis amores. Quedamos así porque hay clientes que no les gusta que les quede el palito ahí, ¿verdad?
en lo que es pegadito a la base. Vamos a tomar alambre 26 y vamos a tomar 45 centímetros para esto. Y lo que necesitamos aquí hacer es primeramente fijar el pin, que ese pin quede bien fijo, fuerte, que no se nos vaya a desarmar. Entonces yo lo fijo así de esta manera. Me cruzo para acá, vuelvo a cruzarme por aquí, doy una vuelta y me cruzo nuevamente. Así de esta manera estoy fijando el pin. ¿Ok? Esto es lo que estoy haciendo, fijando el pin. Entonces me voy a cruzar hacia acá. Y ahora me cruzo hacia acá. Me cruzo nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya que este pin quedó ahí fijito, voy a tomar la piedra y la voy a colocar. Esta mide, ya les voy a decir cuánto mide. Es de 8 milímetros. 8 milímetros. Entonces colocamos la piedra. Miren, quedamos así. La piedra debe de quedar así de esta manera. Es un chin más pequeña que la base. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a colocar el coiling. Miren qué fácil este diseño y qué precioso es. Entonces colocamos el coiling a nuestra base. El coiling que realizamos. Y vamos a redondear y llevamos el coiling así. Miren. ¡Qué belleza! Vamos a llevar el alambre. Siempre yo me llevo el alambre así y lo saco al otro extremo del coiling. Cuando hago estos tipos de diseño, eso hago. Entonces llevo el coiling aquí. Entonces voy a hacer mi comparación. Estoy midiendo. Voy a cortar solo una más, una vueltita. Con cuidado de no romper el alambre con el que estamos trabajando. Listo. Entonces aquí ya quedamos más justito. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Trato de unir esto bien. Ahora me voy a llevar el alambre, o sea, trato de sostener esto aquí, que no se me abra mucho, ¿verdad? Y me llevo el alambre hacia abajo. Voy a fijar esto bien así. Y me voy a traer, no voy a sacar el alambre por esa abertura, no, lo voy a sacar al ladito del diseño del coiling. Y ahora lo que voy a hacer es con mi uña, si no tienes uña, ayúdate con tu pinza, es a unir esta pieza. Porque aquí yo soy muy picky, me gusta que esto quede bien juntito, que no se note la separación. ¿Ok? Que no se note la separación, mis amores. Entonces yo voy separando
voy separando los anteriores y voy a tratar de unir esta pieza aquí, porque me gusta que se vea limpio esta pieza. Entonces yo voy tratando de manejar el alambre a mi manera. Entonces voy aquí con mi uña. Si no tienes uña lo puedes hacer con tu pinza, ¿verdad? Con tu pinza de punta más fina. Y aquí vean, yo ya logré lo que yo quería. Entonces voy a ir con mi alambre fijando esto con cuidado de no desarmar mi pieza. Entonces voy a ir aquí así, vean, fijando el coiling, porque si no lo fijo se me va a levantar de un lado. Entonces, y aquí esto poquito a poco me va a ir ayudando también a que esa pieza quede más prolija. Miren, entonces voy así, no trabajando a lo loco, sino siempre con el cuidado de los detalles. Entonces entramos por aquí, vean, y este alambre tiene que salir por el otro lado. A veces uno pasa sus luchitas, pero es normal, mis amores. Es normal que pases a veces luchita, una lucha para que el alambre te entre. Pero es normal, no se desesperen, por favor. Entonces entramos por acá y ya vamos casi concluyendo la fijación de esta pieza. Okay. Vamos a cortar aquí un poco. Vamos a ver aquí cómo estamos. Ya aquí estamos bien fijo. Me voy a traer este alambre hacia acá. Voy a sacarlo por aquí, como para emparejar más esa parte trasera. Entonces aquí lo que podemos hacer también, vamos a hacerle así como tipo zigzag para tensar más la pieza aquí. Y miren, no se ve nada mal, no se ve feo. Miren qué belleza, qué espectacular. Miren qué espectacular, miren. Ni siquiera se nota, ¿verdad? Dónde empieza el cierre, dónde está el cierre, dónde finalizamos. Miren qué espectáculo. No, esto es un espectáculo. Y ya aquí terminamos. Buscamos cómo terminar, mis amores.
Voy a cruzar esto por acá. Hay que terminar esto de una manera muy inteligente. Entonces aquí lo llevamos hacia acá, aquí aprieto y termino de esta manera. Miren nada más. Miren nada más. Ya saben que esto tiene que medir 1 centímetro y un chin más, lo más. Y eso. Y alisarlo con nuestra herramienta, que si no tienen de esta, por aquí les dejo el link en mi tienda. Está en el perfil de Amazon. Ahí está el perfil donde tengo todas las herramientas, los links de todas las herramientas. Y también por acá les dejo el link donde están todos lo que son los cristalitos también, donde los compré, y el link de la tienda de los alambres. Entonces miren qué belleza. Entonces vamos con este último, que es también súper fácil. Ay, qué belleza. Miren, es una elegancia. Esto es una elegancia. Elegancia, Dios mío. Elegancia. Miren, miren, miren. Miren aquí, modelándoles estas preciosuras. Entonces, ok, nuevamente con nuestro alambre número 18 vamos a trabajar desde el rollo. Para los que no sepan, de verdad, esto es para alisar. Este es un redondeador de alambre. Vamos a cortar a 1 centímetro y un chin más. Y esto lo que hace es quitarle el filo a tu pieza. Entonces lo trabajas así. Una vez que ya sientes que no tiene el filo, entonces listo para ponerse. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta pieza, que la puedes adornar a tu gusto y antojo. Ok. Vamos a tomar nuestro mandril. Y este sí es en el número 5, 2, 4, 5. Ok, vamos a ingresar primeramente el coiling. Y vamos a enderezar como a 1 centímetro y un chin más. Y vamos 2, 4, 5. Vamos a hacer esto. Vamos. Esto es muy fácil de realizar, mis amores. Vamos a trabajarlo desde el rollo. Estoy moviendo esto porque aquí me quiere estorbar. Entonces, aquí, estando aquí en esta posición, vamos a hacer esto. 1 y 2. No lo saquemos para que mantengamos lo redondito de la pieza y no se nos vaya a desenguaracar. ¿Listo? Entonces, estando aquí, en esta posición, ¿verdad? Vamos a cortar el alambre. Vamos a fijarnos a qué dirección fue que, cuánto dejamos, son 2, perfecto, y en esta dirección es que cortamos en la parte de atrás. Nos fijamos siempre en el anterior y cortamos. Ahora, ¿qué hacemos? Llevamos el pin hacia atrás. Y miren, ¡oh! ¡Qué cosa más bella se hace en unos segundos! ¡Qué cosa más bella!, ¿verdad? Entonces cortamos a 1 centímetro y un chin más. Y miren, ya. ¿Cómo van a querer hacer esto ustedes? Pueden ponerle las barbitas. Miren, con barbitas, con barbitas. Ay, con barbitas se vería lindísimo. Miren, con barbitas. Qué cocha más bella. O le ponemos cristalitos.
podemos ponerle una barbita. Empezamos con un cristal, 2 cristales, 3 cristales, 4 cristales, 5 cristales y hasta que hacemos así la especie de una barbita. Entonces, mis amores, gracias por haber estado aquí conmigo, por acompañarme. Besos, abrazos, cuídense mucho, mándenme fotitos de las bellezas que hacen. Por favor, que a mí me hace muy feliz cuando yo recibo esas fotitos tan bellas, tan lindas que hacen ustedes. Gracias, mis amores, les deseo mucho éxito y bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video. Bye.